Y si te dijera que en un solo país puedes encontrar la tumba intacta de una reina guerrera de hace más de 3000 años, un ejército de 8000 soldados enterrado en formación perfecta y una ciudad que ha sido capital imperial más de una docena de veces? Sí, te estoy hablando de China, porque entre montañas esculpidas por la fe y bajo ríos de mercurio, la arqueología ha ido revelando no una, sino muchas Chinas. Chinas imperiales, Chinas míticas, Chinas aún no descifradas. No es exageración, es historia, es ciencia, es excavación. Y es que China cuenta hoy con 57 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero lo verdaderamente fascinante es que más de una decena de ellos tienen un valor arqueológico excepcional. Algunos son yacimientos puros, otros conjuntos culturales que esconden capas superpuestas, capas de tumbas, murallas, palacios, fósiles y templos, que solo la arqueología ha sabido descifrar. Y eso, amigo mío, cambia las reglas del juego, porque a diferencia de lugares como Jordania o Irán, donde los sitios arqueológicos están claramente definidos, en China la historia está mezclada con la memoria viva. Las tumbas están debajo de los templos, las ciudades bajo otras ciudades y los rituales aún en los muros. Y así empieza este viaje, porque hoy no vamos a hablar de la Gran Muralla ni de la Ciudad Prohibida. Hoy vamos a sumergirnos en los lugares donde el pasado sigue respirando bajo la tierra. Bienvenido al canal de la Fundación Parar. Soy JJ Priego y hoy te llevaremos a conocer algunos de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de China, desde las primeras palabras grabadas en hueso hasta civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Sí, sin dejar rastro escrito, pasando por un ejército enterrado en formación de combate, y todo eso en el mismo país. ¡Vamos allá! Nuestro primer destino está en Anyang, en el norte de China, y lo que allí se ha descubierto, literalmente, reescribió la historia de la escritura. Imagínate excavando en una llanura polvorienta, con el sol cayendo a plomo sobre la tierra seca. Remueves tierra compacta y aparece algo duro, curvado, un caparazón de tortuga. Pero no es cualquiera, está grabado, ¿sí? Grabado. Y cuando lo limpias con cuidado, ves caracteres, preguntas, palabras. Lo que tienes en tus manos es un hueso oracular. Estás en Jinzhou, la última capital de la dinastía Shang, que gobernó China más de 1000 años antes de nuestra era. Y aquí se hallaron los primeros testimonios escritos del idioma chino. Inscripciones hechas sobre huesos y caparazones de tortuga, usados para adivinar el futuro. Sí, se calentaban, se rompían y las grietas se interpretaban como señales. Una especie de horóscopo paleolítico, pero para reyes. Lo más fascinante, muchas de esas preguntas están firmadas por los propios monarcas. ¿Lloverá mañana? ¿Tendremos victoria en batalla? ¿Sobrevivirá la reina al parto? La escritura, en su origen, no fue literatura ni poesía, fue tecnología del poder, una forma de controlar el futuro. Y gracias a los arqueólogos de Jinzhou, sabemos que cada uno de estos huesos es una frase con nombre y apellido tallada en el tiempo. Y no solo eso, aquí también se encontró una de las tumbas más espectaculares jamás excavadas en Asia, la tumba de Fu Hao. ¿Quién era Fu Hao? Guerrera, sacerdotisa, reina, una mujer con un rango tan alto que fue enterrada con más de 700 objetos rituales de bronce, cientos de piezas de jade, armas, espejos, conchas marinas y hasta restos humanos sacrificados. Y lo más sorprendente, la tumba estaba intacta, no fue saqueada. Sí, durante más de 3 milenios. Todo permaneció sellado, esperando ser descubierto. El hallazgo de Fu Hao cambió nuestra visión del rol de la mujer en la antigua China. Demostró que el poder espiritual, militar y político no era exclusivo de los hombres, porque los arqueólogos aquí no excavan muros, reconstruyen una forma de pensar, una visión del cosmos, donde el mundo de los vivos y los muertos estaban unidos por el ritual, la escritura y el jade. Y cada excavación en Jinzhou es un paso más hacia esa comprensión, porque aquí el pasado no se conserva en papel, sino en hueso. Y desde el eco de los primeros caracteres chinos, nos vamos al susurro más ambicioso de la historia imperial, porque lo que viene ahora no es un yacimiento, es un imperio bajo tierra. Estamos en Xi'an,
antigua capital de numerosas dinastías. Estamos frente a un campo que parece cualquiera, salvo por un detalle: bajo tus pies hay un ejército entero enterrado. Y ojo que cada figura mide como tú. El mausoleo del emperador Qin Shi Huang es uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos del planeta, pero su historia no ha dejado de sorprender desde 1974. Todo empezó con unos campesinos buscando agua, porque excavaron y apareció una cabeza de barro, luego otra y otra, hasta que llegó un ejército completo, más de 8.000 soldados de terracota, cada uno con rostro único, con armas, armaduras, caballos, carros, todos listos para proteger al emperador en la otra vida. Pero eso es solo la superficie. La tumba central aún no se ha abierto. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha abierto? Porque las crónicas dicen que dentro hay un modelo del universo imperial, ríos de mercurio líquido, trampas ocultas, techos decorados con perlas que imitan al cielo. Y sí, los análisis modernos detectaron altos niveles de mercurio. Abrirla sería arriesgar su destrucción, así que los arqueólogos están esperando, exploran el entorno, tanto talleres, músicos, funcionarios, un mundo completo de barro bajo siglos de polvo, porque esto no es solo un entierro monumental, es una escenografía del poder, una forma de decir: el emperador vive también bajo tierra. Y lo más inquietante, el 80% del mausoleo aún no ha sido excavado. Es alucinante, ¿eh? Bien, desde los soldados inmóviles del primer emperador, nos adentramos en una ciudad que ha sido muchas ciudades al mismo tiempo. Una capital que, al excavarla, revela estratos de poder, religión y arquitectura, uno sobre otro como páginas de un libro enterrado. Bienvenido a Luoyang. Esta ciudad, situada al borde del río Luo, ha sido capital de China en al menos 13 dinastías distintas. Sí, lo has oído bien, 13 capitales en el mismo lugar. Para un arqueólogo, esto no es solo una ciudad, es un palimpsesto vivo. Cada capa del suelo esconde restos de una capital distinta. Una capital Han, bajo una capital Wei, bajo una capital Tang. Imagina caminar por una calle moderna, coches, tiendas, semáforos y justo debajo un palacio imperial del siglo II. O excavar para colocar una tubería y encontrar la base de una pagoda budista de hace 1000 años. Aquí todo es yacimiento y cada intervención arqueológica exige pensar en vertical, porque en Luoyang la historia no se destruye, se acumula. En excavaciones recientes, como en las zonas de Arlitou y Hanwei, se han descubierto tanto necrópolis reales, canales hidráulicos, centros ceremoniales, estructuras urbanas, cerámica de alta calidad y objetos rituales, objetos que nos hablan de siglos de continuidad y ruptura. Y quizá lo más impactante, capas enteras de historia borradas por las dinastías posteriores. Construían sobre lo anterior, sin conservarlo, como si el olvido también fuera una forma de poder. Y uno de los lugares más fascinantes es el Templo del Caballo Blanco, fundado en el año 68 después de Cristo, considerado el primer templo budista de toda China. Hoy sigue en pie, restaurado, asentado sobre cimientos que los arqueólogos han documentado y que permiten reconstruir su evolución a lo largo de los siglos. En Luoyang, el pasado no está muerto, está ahí, a pocos metros, esperando que alguien mire hacia abajo. Y si Luoyang es el ejemplo de lo que sobrevive a lo largo de milenios, lo que viene ahora es la historia de lo que desapareció por completo. Viajamos a Lianzhou, en la provincia de Zhejiang, un nombre que durante siglos no significaba nada, hasta que la arqueología lo convirtió en uno de los descubrimientos más importantes del Neolítico mundial. Aquí, ojo, hace más de 5.000 años, existió una ciudad con murallas de más de 6 kilómetros, canales perfectamente diseñados, zonas residenciales conectadas con campos de cultivo y plataformas elevadas, donde probablemente se alzaban templos o palacios rituales. Pero lo primero que sorprendió a los arqueólogos fue la escala, ya que esto no era una aldea agrícola, no, era una civilización organizada. Y luego vino el jade. En las tumbas de la élite aparecieron objetos de jade tallado, con una delicadeza que desafía lo que creíamos posible para esa época. Algunos con grabados únicos, otros con formas que no se repiten en ningún otro lugar de China. Pero hay algo aún más sorprendente: la ingeniería hidráulica. Lianzhou diseñó un sistema de represas, canales y lagunas artificiales, todo interconectado, para controlar el agua, prevenir inundaciones, asegurar irrigación y sostener a una población compleja.
Y lo más importante, funcionaba. Y esto cambia por completo nuestra imagen de las culturas neolíticas. No eran solo recolectores o agricultores primitivos, no. Tenían tecnología, tenían jerarquía, tenían visión. Los arqueólogos creen que Liansú tuvo una estructura social organizada, con distribución del trabajo y probablemente una religión o cosmovisión propia, expresada a través del jade y la planificación urbana. ¿Y entonces por qué desaparecieron? Pues esa es la gran pregunta. Algunas teorías apuntan a cambios climáticos extremos y otras a conflictos sociales o desplazamientos forzosos. Lo cierto es que no dejaron escritura, ni textos, ni relatos, solo objetos, solo piedra, barro, jade y canales. Pero eso ha sido suficiente para que la arqueología nos devuelva una civilización que el tiempo había sepultado. Flipa, ¿eh? Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios arqueológicos de China? ¿Conocías alguno de estos yacimientos? Son espectaculares, ¿eh? ¿Qué te ha sorprendido más? Dímelo en los comentarios. Así te podemos leer y si te ha gustado este vídeo, por supuesto, dale un buen me gusta, que eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos si te gustaría que hiciéramos una segunda parte, porque créeme, China no se acaba aquí. Y nada más, eso, suscríbete al canal de la Fundación Palar para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y recuerda visitar nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y descubrimientos en marcha en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.